Hemos viajado hasta Grecia para entregarle a usted un programa desde la tierra de los descubridores del pensamiento, quienes le dieron estructura: Sócrates, Platón, Aristóteles, Arquímedes. En efecto, nos encontramos a los pies del Monte Parnasos. Y desde este sitio le entregaremos a usted la historia de la Iglesia Ortodoxa griega, la cuna de la cristiandad, en este lugar en donde San Pablo vino para anunciar el Evangelio, la buena nueva del Dios que los griegos no conocían, del Dios de Jesucristo. Recorreremos para usted monasterios greco-ortodoxos y le mostraremos fascinantes mosaicos bizantinos. Mucho que contar, mucho que ver. Quédese con nosotros. Comenzamos. Le saludo con afecto, agradezco que esté usted con nosotros. Sea bienvenido a este programa. Estamos en la región de Ática. A mis espaldas está el oráculo de Delfos, el sitio donde la pitonisa adivinaba el futuro para toda Grecia. Comencemos visitando uno de los monasterios más representativos de la Iglesia Ortodoxa griega. Desde esta región de Ática nos desplazaremos pues más o menos unos 30 minutos por carretera para llegar a ese monasterio que fue edificado en un monte llamado Lucas. Es el primer monasterio de la Iglesia Ortodoxa griega que visitaremos para usted. Contiene varios mosaicos de estilo bizantino y su arquitectura es representativa de este tiempo, el tiempo bizantino. Vamos hasta allá. Aquí se encuentra el monasterio Osios Lucas, un monasterio greco-ortodoxo que data del siglo XI. En su interior contiene unos maravillosos mosaicos representativos de la iconografía bizantina. Este es un monasterio que tiene vida propia, es decir, está habitado por monjes ortodoxos griegos. Su edificación se hizo con piedras de antiguos templos griegos paganos, por lo que es de apreciar los enormes bloques de piedra con los que fue edificado este monasterio a inicios del siglo XI. Le invito a que me acompañe y a que nos acerquemos a la iglesia principal de este monasterio, pues los monasterios griegos tienen diversas iglesias o capillas. Vamos a acercarnos a la principal para conocerla y para darle más detalles de este monasterio de Osios Lucas, aquí en Grecia. Esta es la iglesia principal del monasterio Osios Lucas. En griego, iglesia principal se dice Catholikon, que significa para todos. Es la iglesia principal o la Catholikon porque cada monasterio greco-ortodoxo tiene en su interior varias iglesias o capillas. La principal ha sido proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1990, principalmente por dos razones. Una de ellas es que su estilo arquitectónico es muy representativo del estilo temprano bizantino, en planta de cruz octagonal. Y la otra razón obedece a la extraordinaria conservación de los mosaicos que tiene en su interior. Al ingresar a esta iglesia principal, nos encontramos con tres imágenes maravillosas que narran dos pasajes importantes en la vida de nuestro Señor. Además de la iglesia principal de este Cristo Pantocrátor, con los dedos que se juntan en su mano derecha, que nos habla de su divinidad y de su humanidad, y además del Evangelio que tiene en su mano izquierda, en la que dice: quien me siga conocerá la luz, porque yo soy la luz del mundo, la verdad y la vida.
A la derecha de este ingreso a esta iglesia encontramos un pasaje evangélico en el que vemos al apóstol Santo Tomás, aquel que dudó de la resurrección de Cristo, cómo se acerca para meter su mano en su costado. Como usted puede apreciar, falta el rostro de Santo Tomás, y esto como resultado de un terremoto que provocó que se colapsaran estos mosaicos que son los faltantes. Del lado izquierdo del ingreso a esta iglesia nos encontramos con el pasaje evangélico que nos narra el momento en el que el Señor se arrodilla, se pone una toalla a la cintura y lava los pies de los apóstoles, haciéndoles entender con esta expresión física y material en sí mismo que Él no vino al mundo a ser servido, sino a servir. Al ingresar a esta iglesia nos encontramos con la parte principal, la asamblea, con la sillería para el coro y el sitio marcado por las luces rojas que nos indican que en este lugar está Cristo en el Santísimo Sacramento, Cristo sacramentado. Salimos de la iglesia y antes de continuar nuestro recorrido le quiero llamar la atención sobre dos aspectos de este conjunto monacal en este monasterio de Ocios Lucas. Una, lo referente a esta espléndida torre que resguarda el campanario. En su interior están las campanas muy antiguas de este monasterio, le recuerdo que data del siglo XI. Y el otro aspecto que le quiero hacer notar, observe usted cómo esta iglesia se edificó con piedras, con ladrillos y con bloques muy grandes de piedra, algunas de mármol, otras de cantera, que originalmente formaron parte de antiguos templos griegos paganos y que la iglesia en Grecia, hacia el siglo X u XI, utilizó estas piedras de aquellos templos griegos para levantar esta iglesia y este conjunto monacal, utilizando ladrillos y utilizando estos enormes bloques de las antiguas deidades de los antiguos griegos. Continuemos enseguida con este recorrido por Grecia, pues todavía tenemos mucho que mostrarle y presentarle de la Iglesia Ortodoxa griega aquí, en sus orígenes, en su sitio, en Grecia. Nos encontramos ya en lo alto de estas escarpadas cumbres en Meteora, Grecia. Fue en el siglo XI cuando los primeros hombres empezaron a ocupar estas oquedades en la roca para llevar una vida eremética. Un siglo después, en el XII, se constituyó la primer comunidad monástica. Y fue hasta el siglo XIV cuando el venerable Atanasio Meteorita constituyó ya el primer cenobio o el primer monasterio en este lugar de Meteora. Conozcamos más de la historia, de los orígenes y del desarrollo de esta vida contemplativa, eremítica, monástica, en este sitio en el que uno puede dialogar con el viento en medio de las montañas y escuchar la voz de Dios aquí en la naturaleza. Conozcamos pues más de este lugar. El término monasterios de Meteora se deriva del griego y significa monasterios suspendidos en el cielo. Este conjunto de monasterios de la Iglesia Ortodoxa griega se localiza al norte de Grecia, en la llanura de Tesalia, cerca de la ciudad de Calámbaca, en el valle del río Pinios, que desembocaba hace siglos en el mar de Tesalia, pero que al encontrar una nueva salida al mar Egeo,
se hundió formando junto con la erosión y los terremotos este extraño paisaje. Estas formaciones rocosas son consideradas por los ortodoxos griegos como rocas enviadas del cielo a la tierra para permitir a los monjes retirarse a una vida de oración. Los primeros ermitaños llegaron en el siglo XI y se instalaron en las cuevas y oquedades de estas rocas de meteoro o cuerpos que caen del cielo para estar más cerca de Dios. Los primeros monasterios se fundaron en el siglo XIV y aunque algunos fueron destruidos por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, los demás nunca han dejado de estar habitados por monjes cristianos ortodoxos griegos que llevan una vida ascética y de oración. Estos monasterios son baluartes y testimonios vivientes de cómo debe ser, en estricta observancia, la vida monástica o monacal. Los orígenes de estos monasterios proceden del padre Atanasio, quien luego de dejar su comunidad en el monte Athos, fundó aquí con sus hermanos de hábito el Gran Meteoro, o Monasterio de la Transfiguración, a 613 metros sobre el nivel del mar, en el que se conservan todavía las reliquias de su fundador. Atanasio fue seguido por otras comunidades que llegaron a fundar monasterios hasta llegar a un total de 24 durante su mayor apogeo en el siglo XV. Estos monasterios tienen en su interior capillas de estilo bizantino y frescos con iconos multicolores que describen las persecuciones y martirios de los cristianos. Actualmente ya solo 6 monasterios están en uso y habitados: el monasterio de San Nicolás, el de la Santísima Trinidad, el de la Transfiguración, el monasterio Rusanú y el monasterio Baralam por monjes, y el monasterio de San Esteban por monjas. Este monasterio de Agios Estéfanos o de San Esteban, habitado por monjas de la Iglesia Ortodoxa griega desde el año 1961, es el monasterio de más fácil acceso del conjunto monástico de Meteora, pues no es preciso subir por grandes escaleras, ya que como originalmente fue una fortaleza edificada en el año 1192, un puente de roca de 8 metros de longitud abre el acceso hasta su puerta principal. Afuera del monasterio de Agios Estéfanos, la inmensidad de la llanura tesalia sirve de marco al río Pinios, que surca en las faldas de las montañas cosiacas. Continuamos en este recorrido por Grecia y hemos llegado a la ciudad de Veria. Así se llama en griego, en español le llamamos Berea. Y estamos ante un sitio histórico, un sitio que podemos considerar como una importante reliquia de la cristiandad, y me refiero a esos 3 escalones que usted tiene en pantalla. Le llaman las gradas de San Pablo. Cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo, durante su viaje por estos lugares, Grecia hacia Macedonia, tuvo la visión de un hombre joven, que bien puede ser un ángel, que se le apareció y le dijo que acudiera a Macedonia. Le dijo: socórrenos, Pablo, predícanos en Macedonia. Él pues se encaminó hacia ese punto, y en este lugar de la ciudad de Berea, donde se ha levantado este monumento para recordar aquel acontecimiento y para honrar también esta reliquia de la que le he hablado,
Aquí San Pablo predicó a los habitantes de este sitio. Aquí él fue muy bien recibido después de llegar de la ciudad de Tesalónica en griego o Salónica en español. Después de predicar allí a los tesalonicenses, aquí en Berea San Pablo fue muy bien recibido. Estamos pues en este sitio que lo recuerda y que se ha decorado ricamente con estos mosaicos que usted puede apreciar con un alto valor artístico. En este lugar, en Berea, en Grecia, donde San Pablo predicó. Ahora nos encontramos en la ciudad griega de Tesalónica, una ciudad con mucha historia, pues fue en este sitio donde se hizo el decreto en tiempos del emperador Constantino el Grande, en el que se establece que la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo. Esta ciudad de Tesalónica es famosa en las Sagradas Escrituras, pues San Pablo dirigió su carta a los habitantes de esta ciudad, a los tesalonicenses. Nos encontramos en la iglesia de San Demetrio, el santo patrono de esta ciudad de Tesalónica. Le invito a que conozcamos más esta iglesia en la siguiente nota que le presentaremos y nos acerquemos a la figura de San Demetrio y también a que usted conozca cómo es que la iglesia que ahorita está ante sus ojos es la más reciente, pues la original fue destruida en varias ocasiones y en diversos ataques, y la última iglesia que estaba anterior a esta pues pereció en un incendio, se colapsó. Conozcamos pues más de esta iglesia de San Demetrio y de él, un mártir de la cristiandad. La iglesia basílica de San Demetrio, llamada Agios Demetrios en griego, es el más importante santuario dedicado al santo patrono de la ciudad de Tesalónica. Forma parte del conjunto de edificaciones paleocristianas bizantinas del tiempo en que Tesalónica fue la segunda ciudad del Imperio de Bizancio, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. La iglesia, tal y como hoy la vemos, data del siglo VII, aunque encuentra sus antecedentes en una iglesia cristiana primitiva que se erigió sobre unas cisternas romanas. Un siglo después, el prefecto Leontíos la convirtió en una gran basílica de 3 naves que luego de sufrir varios incendios, se reconstruyó entre los años 629 y 634 para quedar en esta maravillosa iglesia de 5 naves. Al interior contiene 5 paneles de exquisitos mosaicos bizantinos que datan del tiempo de la reconstrucción y del comienzo de la persecución iconoclasta del año 730. Los mosaicos muestran imágenes de San Demetrio con los patrocinadores de la reconstrucción y con varios niños. Son algunos de los pocos mosaicos que se salvaron de la destrucción de los iconoclastas tras la muerte del emperador Justiniano. El sepulcro relicario de San Demetrio se encuentra contenido por un cimborrio techado de forma hexagonal, lateral a la nave principal de la iglesia. Estuvo recubierto de plata, tenía puertas de acceso y en su interior tuvo varios cojines de finas telas. Durante la ocupación musulmana, la iglesia fue convertida en mezquita entre 1493 y 1912, hasta que un incendio ocurrido en 1917 destruyó el techo y la parte alta de sus muros. Durante los trabajos de restauración que duraron varias décadas, las excavaciones efectuadas entre 1930 y 1940 permitieron descubrir numerosos objetos paleocristianos que hoy se exhiben en la cripta de la iglesia, vestigios de las termas romanas y la cisterna en la que San Demetrio fue sepultado. Finalmente, la iglesia quedó restaurada y reconsagrada en el año 1949.
Desde entonces tiene culto y se celebra la Eucaristía según el rito de la liturgia ortodoxa griega. San Demetrio nació en esta ciudad de Tesalónica hacia el año 270 y murió mártir por órdenes del emperador Maximiano el 26 de octubre del año 306. Fue hijo de un procónsul romano de Tesalónica, de quien heredó el cargo tras su muerte. Las principales tareas que le confió el emperador consistían en defender la ciudad de los bárbaros y en erradicar el cristianismo, según las mismas órdenes de Maximiano. Pon muerte a todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero Demetrio era cristiano, y en vez de obedecer, se esmeró en predicar el evangelio abiertamente por toda la ciudad, al punto de que fue llamado el segundo San Pablo por los tesalonicenses. Enterado el emperador, personalmente se encaminó con sus ejércitos a Tesalónica para masacrar cristianos, mientras Demetrio, calculando su martirio, repartió todos sus bienes entre los pobres y luego, delante de Maximiano, confesó su amor a Cristo. Fue arrojado en prisión y sus verdugos lo martirizaron con lanzas. Su cuerpo fue arrojado a los animales salvajes, pero no lo devoraron, y los cristianos lograron sepultarlo en una cisterna sobre la que hoy se levanta su basílica, destino de peregrinaje de infinidad de devotos que buscan el favor de su intercesión mediante la letanía, por las oraciones del gran mártir San Demetrio de Tesalónica. Oh Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros y sálvanos. Ahora nos encontramos en una embarcación en el mar Egeo, pues enseguida recorreremos para usted Macedonia, un país en donde se encuentra el monte Athos, que contiene 20 monasterios habitados por más de 1000 monjes de la Iglesia Ortodoxa griega. Hacemos una pausa breve y continuamos con más desde Macedonia.